Un hombre erudito alquiló una barca para cruzar un río caudaloso. Al recibirlo, el barquero se expresó con frases pobres y mal construidas. El erudito le preguntó: «Usted nunca ha estudiado gramática, ¿verdad?». «No, señor», contestó el barquero, «soy analfabeto». «Supongo que tampoco sabrá historia, geografía ni aritmética». «Tampoco, no sé nada de eso», respondió nuevamente el barquero medio avergonzado. «Por supuesto que tampoco sabrá nada de filosofía, arte o literatura», volvió a preguntar el hombre culto con cierta pedantería. «No, no, señor, solo soy un pobre barquero ignorante», dijo el hombre ya totalmente humillado. «Pues he de decirle que un hombre sin cultura es como si hubiera perdido la mitad de su vida», sentenció el erudito. En ese momento, la barca arrastrada por la corriente fue a dar contra unas rocas y se partió en dos y cayeron el barquero y erudito al río. El barquero preguntó: «Señor, señor, ¿usted sabe nadar?». «No, no sé nadar», gritó aquel hombre terriblemente asustado. «Pues me temo que hoy va a perder no la mitad, sino toda la vida». Dicho lo cual, el barquero se lanzó al río y se apartó nadando, pero se alejó muy poco y regresó y salvó al fastidioso hombre, quien, ciertamente humillado, no pronunció palabra hasta la orilla. Permíteme comenzar con una verdad que atraviesa los siglos. El conocimiento puede iluminar la mente, pero no siempre salva la vida. Vivimos en una época donde acumulamos títulos, certificados, diplomas, cursos, especializaciones, y sin embargo muchas veces olvidamos aprender lo esencial, aquello que no se guarda en los libros, sino en la experiencia, aquello que no se memoriza, sino que se practica, aquello que no se presume, sino que se vive. La historia del barquero y el erudito nos enfrenta a una pregunta incómoda. ¿Qué vale más, saber muchas cosas o saber las cosas necesarias? Porque hay conocimientos que adornan y conocimientos que sostienen. Hay saberes que inflan el ego y saberes que preservan la vida. El conocimiento es una herramienta poderosa, pero también una prueba de carácter. No todos los que aprenden crecen. Algunos, en lugar de elevarse, se inflan. Y hay una gran diferencia entre expansión y soberbia. Desde tiempos antiguos, los sabios advirtieron este peligro. Sócrates, considerado uno de los padres del pensamiento occidental, decía: «Solo sé que nada sé». No era ignorancia, era humildad consciente. Sócrates entendía que cuanto más se aprende, más vasto parece lo desconocido. El verdadero conocimiento abre puertas, el falso conocimiento construye pedestales. El orgullo aparece cuando olvidamos que el conocimiento no nos pertenece, solo pasa a través de nosotros. Nadie aprende solo. Detrás de cada idea hay generaciones de pensadores, maestros, libros, errores y descubrimientos. Cuando creemos que el saber nos hace superiores, dejamos de aprender. Y ese es el principio de la decadencia intelectual. El hombre más sabio de la antigua Grecia reconocía que la verdadera sabiduría comienza cuando dejamos de sentirnos superiores. Pero el erudito de nuestra historia hizo lo contrario. Se vistió de palabras, de cultura, de conceptos y desnudo quedó ante la realidad. Porque la realidad tarde o temprano nos examina. Y ese examen no siempre es escrito. A veces es un río turbulento. A veces es una crisis económica. A veces es una enfermedad. A veces es una pérdida, a veces es la soledad. Y entonces descubrimos que la vida no pregunta cuántos libros leíste, sino qué sabes hacer cuando todo se rompe. El erudito no falló por saber mucho, falló por creerse más, porque el conocimiento sin humildad se convierte en soberbia, y la soberbia es ceguera. Decía San Agustín: el orgullo transforma a los ángeles en demonios. Y es verdad, el orgullo no permite aprender, no permite escuchar, no permite reconocer al otro. La soberbia es el principio de todo pecado. En el terreno del conocimiento, la soberbia nos vuelve rígidos, nos hace incapaces de escuchar, de cuestionar, de crecer. En cambio, la humildad intelectual nos mantiene vivos, curiosos y abiertos. Usar bien el conocimiento implica 3 actitudes fundamentales. Recordar que aprender nunca termina. El sabio no es quien sabe más, sino quien nunca deja de preguntar. Debemos compartir sin humillar. El conocimiento que se usa para aplastar a otros no ilumina, quema. La verdadera sabiduría eleva al que escucha. Tenemos que reconocer que el conocimiento sin carácter es peligroso. Como decía Einstein, el conocimiento es limitado. La imaginación rodea al mundo,
Pero podríamos añadir, sin ética, el conocimiento puede volverse arma. El orgullo intelectual nos separa de los demás. La humildad intelectual nos conecta. Uno construye muros, la otra construye puentes. Por eso, el verdadero sabio no presume lo que sabe, lo pone al servicio, escucha más de lo que habla, y cuando enseña, lo hace desde el amor, no desde la vanidad. En síntesis, el conocimiento engrandece cuando se acompaña de humildad, pero cuando se mezcla con orgullo, reduce el alma, y quizás la señal más clara de verdadera sabiduría sea esta: cuanto más sabes, más sencillo hablas. Cuanto más entiendes, más respeto tienes por quien aún está aprendiendo. El barquero no tenía letras, pero tenía algo que muchos sabios han perdido: conciencia de sí mismo. Él sabía lo que no sabía, y por eso no presumía, no juzgaba, no humillaba. Qué grandeza hay en quien reconoce su limitación. Qué peligro hay en quien cree no tener ninguna. Nuestra sociedad confunde inteligencia con sabiduría, pero no son lo mismo. La inteligencia acumula datos, la sabiduría comprende la vida. La inteligencia responde preguntas, la sabiduría hace las preguntas correctas. La inteligencia impresiona, la sabiduría transforma. Como escribió Albert Einstein, la imaginación es más importante que el conocimiento, porque el conocimiento tiene límites, la vida no. Hay habilidades que no se enseñan en la universidad: saber escuchar, saber pedir perdón, saber empezar de nuevo, saber amar, saber resistir, saber nadar cuando el río crece. Esas habilidades no dan títulos, pero dan supervivencia, y ahí el barquero se vuelve maestro, no de letras, sino de vida, porque cuando todo se rompe, el que sabe nadar no es el que leyó sobre natación, sino el que se metió al agua. Como dijo Confucio, me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Toda vida tiene un río, un momento donde la corriente se vuelve fuerte, donde las seguridades se quiebran, donde lo que creías firme se parte en dos, y en ese instante aparece la pregunta final: ¿sabes nadar? No si sabes teoría, no si sabes recitar, no si sabes explicar, sino si sabes actuar. Por eso esta historia no desprecia el conocimiento, no, nos advierte del conocimiento sin humildad, del saber sin corazón, del intelecto sin humildad. El barquero pudo irse, pudo dejar al erudito hundirse, pero regresó, y ahí aparece la enseñanza más alta. La verdadera grandeza no humilla, salva, porque quien es sabio de verdad no necesita demostrarlo, solo ayuda. Decía la Madre Teresa de Calcuta: no todos podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con gran amor. El barquero hizo algo inmenso sin decir una sola palabra, salvó una vida y dio una lección eterna. Cuando llegaron a la orilla, el erudito no habló, porque algunas lecciones no necesitan palabras, se graban en la conciencia, se escriben en el alma. Hay derrotas que educan más que 1000 libros, hay humillaciones que purifican, hay ríos que nos despiertan. Hoy, esta historia nos pregunta: ¿de qué sirve mi conocimiento si no me acerca a los demás? ¿De qué sirve mi cultura si me vuelve arrogante? ¿De qué sirve mi inteligencia si no sé amar, perdonar y servir? Porque como dijo Martin Luther King, la inteligencia más el carácter, ese es el verdadero objetivo de la educación. Aprende, estudia, crece, cultívate, pero nunca olvides: la humildad vale más que el orgullo, la experiencia vale más que la teoría, la bondad vale más que la erudición, y las habilidades del corazón valen más que las del intelecto. Porque al final, cuando la barca se quiebra, no te preguntarán cuánto sabías, sino qué tan humano eras. Y así, amigos míos, cada uno de nosotros viaja hoy en una barca. La corriente es fuerte, el destino incierto. Podemos llenar nuestra mente de datos o podemos llenar nuestra vida de sabiduría. Podemos ser eruditos de libros o barqueros de humanidad. Porque recuerda, no es más sabio quien más sabe, sino quien mejor vive. Que cuando llegue tu río no solo tengas palabras, sino brazos para nadar. No solo teorías, sino valentía para actuar. No solo conocimiento, sino un corazón dispuesto a salvar. Si te gustan estas historias y sus reflexiones, suscríbete al canal para que no te pierdas de todas las historias que subimos. Comenta qué te pareció y cómo podemos aplicar a nuestras vidas. Deja una manito arriba si te gustó y así me ayudas a llegar a más personas y a compartir más de estas historias.
Te espero en el siguiente video.